Estaba leyendo mis apuntes y analizando bien todas esas características del relato. El relato permite una conexión especial con unos presaberes y se estructura con nuevas experiencias. Al apropiarse de él, hay una especie de significación, es decir, se le da un valor determinado a los hechos, a las experiencias, a los acontecimientos. El relato permite contar sobre cosas de la vida cotidiana, experiencias vividas, sobre hechos que adquieren una importancia en la vida de una persona, en su memoria. El relato se encuentra conectado, ligado directamente a la inteligencia emocional, pues si hablamos de las experiencias, vemos que estas marcan literalmente a las personas. Pueden ser experiencias con otras personas o experiencias personales, pero estas se adhieren a esa memoria emocional y ellas empiezan a constituir los relatos. Un aspecto importante a considerar en el relato es el narrador. Este narrador empieza a tomar una personalidad que en ocasiones puede ser crucial, que puede ser también enigmática, puede ser indiferente a lo que se está contando también. Y nos podemos preguntar quién es el autor, qué tipo de narrador es, cuál es su versión del relato. ¿Es él un testigo o es un actor inmediato de lo que está contando? ¿Está inmerso en lo que cuenta o solo tal vez podríamos decir lo que vio de lejos? Podemos hacernos muchas preguntas sobre el narrador, pero que también este personaje adquiere un sentido importante en lo que se cuenta. Como un aporte hacia qué es el relato, puedo decir que este por lo general contiene una memoria. Esto quiere decir que es una construcción entre recuerdos de un colectivo de personas, en el cual durante su construcción se reconoce a los otros, reconociendo que hay verdades múltiples y variadas. Además, puedo decir que el relato posee un orden cronológico. Esto quiere decir que cada uno de los hechos contados en él se encuentran conectados y por lo tanto son consecutivos, teniendo en cuenta una constitución espacio-temporal. El relato, al ser una experiencia que en ocasiones es vivida con otros, se llega a la necesidad de que estas experiencias sean compartidas con otras personas, de cierta forma para informar a la familia o amigos de lo que sucede en nuestra vida, impartiendo de allí el estar relatándonos en cada momento. Por otra parte, para que este relato sea significativo e importante, es esencial reflexionar acerca de lo que se va a contar o narrar y de qué forma lo haremos, para que éste penetre en esa otra persona y al igual que para nosotros sea importante. Es cierto que en el relato siempre va un autor, claro, o si no, ¿quién es el que se encarga de hacer el relato? ¿Quién lo escribió o lo cuenta? Alguien debe tener la autoría de eso, y pues obviamente es el autor del relato. También leí que el relato posee un narrador, y que ese narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona. O sea, que alguien que cuenta el relato, alguien que se encarga de contarnos qué pasó, la experiencia, y puede ser alguien que habla desde sí mismo, en primera persona, como por ejemplo, yo estaba en el parque y sucedió tal cosa. O también puede ser en segunda persona, como tú estabas en el parque y pasó tal otra. O también puede ser él estaba en el parque y pasó tal otra, que en este caso sería tercera persona. Además decía que hay un personaje o varios personajes dentro del relato, así que puede ser solamente un personaje, como el personaje central o único en el que se basa la historia. O puede haber dos o tres o cuatro personajes más que la integran y que también se encargan de construirla. Ah, y sobre todo hay una trama. Eso es clarísimo. Un hilo conductor, un tipo de historia que se narra dentro del relato. Ah, yo no había tenido en cuenta esas características del relato, ni como tampoco había tenido en cuenta la necesidad de leer entre líneas, como se dice comúnmente, cuando se escucha o se lee un relato. No había pensado en la verdadera necesidad de inferir ciertos significados que están dentro del mismo y que a veces no son evidentes. Entonces,
Es muy cierta esa frase que dice que hay que inferir para construir. Los relatos nos dan la posibilidad de empezar a construir significados, teniendo en cuenta todas las narraciones de las experiencias pasadas y de las experiencias presentes, llegando así a tejer significados y a construirlos desde todo aquello que relatamos y lo que nos relata. Además, estas narraciones de los que ya hablaron y de los que estamos hablando pueden influir en aquellas que van a ser nuestras experiencias futuras. De esa manera se convierte en algo totalmente indispensable escuchar todas las versiones de los relatos y los relatos en todas sus perspectivas. Mi relato, tu relato, su relato, nuestro relato. De la misma manera es importante reconocer que todos y cada uno de los relatos varían, según el momento, el espacio, incluso la cultura en la que se esté contando. Y claro está, la subjetividad y el punto de vista de quien está relatando. Una misma historia puede llegar a ser contada de 1000 maneras diferentes. Y gracias a estas 1000 maneras diferentes de contar una historia, es decir, de relatarla, podemos llegar a conocer al otro, a reconocer su entorno, su vida, sus experiencias, hasta sus sentimientos, para así llegar a respetar sus versiones de la historia, de la misma manera que queremos que sea respetada la nuestra. Lo que yo tampoco sabía era que el relato también se configura y se transforma a partir de la subjetividad del lector. Esto quiere decir de qué forma el lector se apropia de dicho relato y lo interioriza. Esta es una actividad recíproca, totalmente, en la cual hay una configuración del lector hacia el relato y del relato hacia el lector. En pocas palabras, y sin duda alguna, el lenguaje realmente transforma. Sin embargo, me quedan algunas dudas relacionadas con el relato, como por ejemplo, ¿cómo se mantienen las identidades desde el relato? ¿O cómo el relato nos ayuda a mirar las particularidades de cada sujeto? Y por otro lado, ¿cómo nombramos y renombramos al mundo que nos rodea desde los relatos y el lenguaje?